Sin duda alguna, todo cristiano debe de insistir en la oración. Todo cristiano debe de orar de día y de noche. En pocas palabras, tu vida como cristiano debe de estar llena de oración. Pablo, hermanos, consiste mucho en esto en sus cartas. Dice mucho esto en sus cartas el hermano Pablo. Por ejemplo, si quieren, anótenlo, hermanos, yo se los leo, solo para que tengamos la idea. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17. Escuchen, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice, orad sin cesar. ¿Ok? Hay una oración constante. Orad sin cesar. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios, capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra vez, orando en todo tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Persevera en la oración. ¿Ok? Y así, hermanos, nosotros podemos agarrar muchos textos bíblicos que hablan acerca de la oración. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, es esencial para nuestra vida como creyentes. Es esencial para nuestra vida como cristianos. Hermanos, hay que recordar que la oración simplemente es hablar con Dios. Eso es orar. Orar es hablar con Dios. Esto no tiene que ver, hermanos, con un tipo de interacción con Dios. No es que tú le hablas a Dios y Dios te responde. No, hermanos, de eso no trata la oración. Tú hablas a Dios únicamente. Dios te escucha. Eso es orar, hablar con Dios. Tú te acercas a Él y tú le expresas todo lo que le tengas que expresar. ¿Ok, hermanos? Entonces, tú hablas con Dios por medio de la oración y Dios, ¿cómo te habla a ti? Dios te habla a ti por medio, escucha, de la correcta interpretación de su palabra escrita. Hoy en día, hermanos, ya no es que Dios te hable en sueños, en visiones, ya no es que escuches a Dios, literalmente lo escuches. No, hoy en día, hermanos, creemos que únicamente Dios te habla por lo que Él ha revelado, por lo que Él ha dado, que es su palabra escrita. Nada más, hermanos. Y hay que recalcar por su buena interpretación, ¿no es cierto? Porque muchos podemos torcer la palabra y adjudicarnos las palabras como a nosotros nos convengan, pero no es así. Si queremos escuchar verdaderamente a Dios, tenemos que tener una correcta interpretación de las Escrituras. Ahora, la oración, hermanos, como ya lo hemos dicho, es algo importante en la vida de un cristiano. Es importantísimo, hermanos, la oración. Es más, sin ser extremistas, hermanos, me atrevo a decir, escucha, si tú no oras, es porque no eres cristiano. Así de sencillo, hermano. Si tú no oras, es porque no eres cristiano. Es muy sencillo, hermanos. La comida es esencial para nuestras vidas, ¿no es cierto? Si tú no comes, tú te mueres, ¿no? Bueno, la oración es esencial para nuestras vidas espirituales de un hombre. Vivir sin oración, hermanos, es vivir sin Dios. Punto, se acabó. Si tú no oras, te mueres, espiritualmente hablando. Entonces, el que no ora, sencillamente no es cristiano. Está muerto espiritualmente. No tiene su sustento espiritual, que es la oración. Ahora, hermanos, teniendo todo esto en mente, vean lo que dice, y este es el texto que nosotros vamos a estudiar, Mateo capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Para entender, hermanos, un poquito
estas palabras hay que ver rápidamente el contexto. El Señor Jesucristo empieza ahí en el versículo 5, dice el Señor en el versículo 5 arribita, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Recuerda, hermano, que el Señor Jesús está hablando en un monte, en la tierra de Israel, y le está hablando a personas judías, ¿ok? Él no solamente le está hablando a sus discípulos, sino que él también le está hablando a los fariseos, a los escribas, que representaban la élite religiosa de ese tiempo, y también le está hablando a las naciones, o sea, a la multitud que se encontraba ahí, a toda la multitud. El Señor Jesucristo va más allá. Su audiencia, las multitudes, sus discípulos, escribas y fariseos. Y el punto, hermanos, el punto principal del Sermón del Monte es hacer un contraste entre la vida espiritual verdadera con el estándar falso del sistema religioso farisaico que en ese tiempo había. Ese es el tema, el contraste de una vida verdadera cristiana a una vida falsa cristiana. El Señor Jesucristo aquí ya les había dicho que su teología no servía de nada. Desde el capítulo 5, hermanos, hasta el capítulo 6, el Señor Jesucristo les va a decir que ellos tienen una manera de ver las cosas materiales que no sirve. Una manera de ver las cosas que no te lleva a ningún lado. Y el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 6, al principio, escoge 3 ejemplos para mostrarnos que la vida religiosa de estos hombres era un fracaso. Él usa el ayunar, él usa la oración y él usa el ayudar a las personas. Como ya lo vimos, hermanos, en predicaciones pasadas, el ayudar al necesitado, estos hombres falsos lo hacían de manera hipócrita. Hipócrita. Como lo veremos más adelante, estos hombres falsos ayunaban de manera hipócrita. Y como lo estamos viendo ahora, estos hombres oran a Dios de manera hipócrita. Entonces, toda dimensión de estos hombres, todas sus experiencias espirituales de estos hombres involucraban ¿qué? Hipocresía. Hipocresía. Eran farsantes, eran falsos. Eran falsos cuando daban, eran falsos cuando ayunaban y eran falsos cuando oraban. Y nuestro Señor Jesucristo está enseñando que los estándares de Dios para su reino son los estándares genuinos de la verdadera piedad. De la verdadera piedad. Entonces, el Señor Jesucristo los confronta en el asunto de la oración. Esto lo vemos desde el versículo 5 al versículo 8. Y su idea, hermanos, era, por así decirlo, desnudarlos, exhibirlos de cualquier sentido de justicia personal. ¿Ok? Porque literalmente, hermanos, estos hombres no dependían de Dios. Estos hombres no dependían de la misericordia de Dios en cuanto a la oración. Ellos dependían de su ego, de su hipocresía. Unos judíos hermanos, rabinos, hablando acerca de la oración, judíos rabinos dicen, escuchen, dicen estas palabras: grande es la oración, más grande que todas las obras buenas. Otros judíos dicen: el que ora dentro de su casa la rodea como un muro que es más fuerte que el hierro. Eso dicen los judíos. Entonces, para el judío la oración era importante. Era muy importante. Y más para el judío de esta época. Ellos sabían qué era orar. El Señor Jesucristo no les tuvo que explicar qué es la oración porque ellos ya sabían qué era orar. Ellos sabían que orar era hablar con Dios, tener una comunión con Dios. Por eso el Señor Jesucristo empieza ahí el versículo 5, dice, y cuando ores, Él da por sentado que ellos oran.
Y cuando ores, le dice el Señor Jesucristo a estos hombres judíos, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Ahora, hermanos, recordemos que el orar de pie en las sinagogas y el orar en pie en las esquinas de las calles no era el problema, ya que esto era normal para esa época. De hecho, hermanos, vemos 3 posiciones en todas las escrituras que nosotros podemos ver acerca de la oración. Tú puedes orar de rodillas, tú puedes orar acostado totalmente y tú puedes orar de pie. Esas 3 posiciones tú las ves en las escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque esto era normal, esto era común. Entonces, el problema no era la posición, el problema no era el lugar, porque ellos oraban en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces, hermanos, ¿cuál era el problema? Si el problema no era el lugar, si el problema no era orar en las multitudes, ¿cuál era el problema? Dice ahí, vean lo que dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí viene el problema. Para ser vistos de los hombres. Ese es el problema. Para ser visto por los hombres. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es esto. En tus oraciones, asegúrate de que estés teniendo comunión con Dios, no actuando para los hombres, no siendo un hipócrita para con los hombres. Asegúrate que tu oración realmente tengas una comunión con Dios. Escucha, hermanos, la Escritura no condena la oración pública. Únicamente condena la oración centrada en sí mismo. Eso es lo que hace el hipócrita, ser visto para con los hombres, centrarse en sí mismo, en su oración. Eso hace el hipócrita. Esto, hermanos, nos lleva ahora sí al versículo 6, cuando dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quieres ser recompensado por Dios, hermano? ¿O quieres ser recompensado por los hombres? Esa es la pregunta que debes de hacerte cada vez que ore. ¿De quién quiero mi recompensa? ¿De Dios o de los hombres? Porque si tú quieres que los hombres oigan tu oración, Dios no la va a oír. Realmente, hermanos, en un sentido lo que vemos aquí es algo hermoso. ¿Por qué? Porque, hermanos, tú puedes derramar tu corazón a Dios. No importa lo que digas, no importa, hermano, lo que estés pensando, Él no te va a decir nada. Tú puedes, hermanos, entrar confiado al Señor. Tú puedes entrar, hermano, y orar en tu mente cuando estés caminando por las calles. Orar en secreto en tu mente. O orar en secreto en tu intimidad. Y tener esa relación con Dios. Una relación especial. Tú con Él únicamente. Esto es algo hermoso, hermanos, porque Dios no te va a criticar. Dios no te va a juzgar por lo que le digas. Pero ¿qué crees, hermanos? Dios sabe si mi oración es para Él o es para mí. Dios lo sabe. Dios sabe si mi oración es para la audiencia que me rodea o si es para el Señor. Dios lo sabe. Dios conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Ahora, hermanos, hubo un segundo pecado que resume las fallas de esta élite religiosa de aquel tiempo. No solo es la oración centrada en sí mismo, sino es la oración centrada en un sistema. Ese es el pecado, la oración centrada en un sistema. Vean lo que dice el versículo 7. Dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo ahora a un grupo específico de personas. El Señor dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. El Señor se está refiriendo a los gentiles, a hombres que no son judíos. En aquellos tiempos, si tú mencionabas a un gentil, hermano, tú estabas mencionando a una persona que no conocía a Dios, a una persona que no tenía comunión con Dios. Eso era un gentil para esta época. Así de simple, eso es un gentil. Una persona que no tiene comunión con Dios. Ahora, ¿cómo son estos gentiles? Vean lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 23, vamos a leer. Romanos, capítulo 1, versículo 18 dice, y aquí vamos a describir a los gentiles, vean, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y vean, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su corazón necio fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, aquí está descrito tal cual es un gentil. El hombre es un hombre religioso por naturaleza. Nosotros fuimos creados, dice Pablo, para darle la gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con los gentiles? Habiendo conocido a Dios, al Dios verdadero, mejor decidieron ¿qué? Inventar un sustituto de Dios. Inventar un tipo de Dios. Ellos conocían al Dios verdadero. Por medio de la creación, tú te puedes dar cuenta que hay un creador. A la gente no le importa. Yo quiero mi propio Dios. Yo quiero un sustituto de ese Dios verdadero. Hermanos, ese es el problema del hombre. Cambia la gloria de Dios por la mentira. Cambiaron la verdadera forma de tener una comunión con Dios. Eso es lo que hace un gentil. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos de tener cuidado, hermanos, escucha, de no caer en el error de orar como estas personas, de olvidarnos quién es Dios. ¿Cómo oran los gentiles? Regresando al versículo 7 de Mateo 6, vean cómo oran los gentiles. Regresando a Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cómo oran los gentiles? Hermanos, debido a que el gentil tiene un concepto equivocado de la deidad, por ende también tiene un concepto equivocado de la oración. Nuestro entendimiento acerca de quién es Dios y cómo es Dios, escucha, determina la manera en cómo debemos acercarnos a Él. En otras palabras,
Mientras más tú conozcas al Dios verdadero, más tú sabrás cómo acercarte a Él. Así de sencillo, hermanos. ¿Por qué los gentiles, por qué los paganos oraban mal? Simplemente porque no conocen al Dios verdadero. Así de simple, hermanos. Ellos han torcido por completo la naturaleza de Dios. Y es por eso que oran como oran. De hecho, hermanos, esto sucede por un mal pensamiento. Ellos piensan que Dios está allá en el cielo, lejos de todos los hombres, y que nadie puede alcanzar a Dios. Por eso ellos dicen, como Dios está tan lejos, pues yo me voy a inventar a mi propio Dios que puedo tener cerca. Por eso nosotros debemos de repetir nuestras oraciones una y otra y otra y otra vez. Como si mi oración empujara a la otra oración y la otra oración a la otra y la otra a la otra, hasta que mi oración llegue al trono de Dios. Imagínate, pues de aquí al cielo, al trono de Dios. ¿Cuántas oraciones tienes que hacer para que llegue al trono de Dios? Así piensan los gentiles. También, hermanos, los paganos piensan que Dios es como esos padres que no poseen el carácter ni la paciencia necesaria para mantener su palabra. Esos padres que regañan a sus hijos y al otro día ceden bajo las insistencias de sus hijos. Bueno, así piensan el mundo que es Dios. Bueno, si yo le insisto a Dios tanto, hasta molestarlo, Dios tarde o temprano va a ceder por mis palabras y va a cumplir mi oración, va a cumplir mi petición. Yo voy a cambiar el parecer de Dios si le estoy muele y muele y muele y muele con lo mismo. Hay hombres que piensan así. Hermanos, recuerden esto. Nuestro Dios es inmutable. Eso significa que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es inmutable. Y por lo tanto, hermanos, nuestras oraciones, escucha, no harán que cambien lo que Dios ha decretado. No harán, hermano. ¿Qué pasa, hermanos, si Dios cambiara lo que ha decretado para nosotros, sus hijos? Estaríamos perdidos, hermano. Si Dios cambiara las cosas, nosotros estaríamos perdidos. Recuerda que Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Tenemos que preguntar, ¿por qué todas las cosas son para nuestro bien? Sencillo, hermanos, porque Dios así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso todo para sus hijos es bueno. El pensar, hermanos, que nuestras oraciones pueden hacerlo cambiar, no solamente es un insulto a la inmutabilidad de Dios, también es un insulto a la sabiduría de Dios. Si tú piensas que puedes cambiar la voluntad soberana de Dios, lo estás ofendiendo. Estás ofendiendo su sabiduría. Estás ofendiendo su inmutabilidad, hermanos. Y ahí en Mateo, hermanos, estos hombres, ahí dice, versículo 7, dice, Mateo 6, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones. Esta palabra, hermanos, repeticiones, en griego es batalegeo. Eso es en griego, batalegeo. Y aquí, hermanos, hay algo interesante, porque la primera palabra que vemos en el griego es bata. Y esta palabra bata viene de la raíz de batarizo. Y eso, hermanos, quiere decir tartamudear. Estos hombres tartamudean. Eso es lo que tenía en mente el Señor Jesucristo. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. No estés como aquellos hombres que tartamudean y tartamudean. Como dato curioso, hermanos,
Cuando los griegos se referían a un hombre extranjero sin educación, a los gentiles, muchas de las veces, ellos los llamaban los bárbaros. Ahí vienen los bárbaros, porque cuando hablaban, como venían de un lenguaje extranjero, los judíos no les entendían, no entendían la lengua extranjera. Los griegos solamente escuchaban bar, 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 bar. Ahí vienen los bárbaros, porque nada más escucho bar, 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 bar. Bueno, hermanos, esa es la idea. Un hombre simplemente repite, 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 sin que se le entienda nada. Entonces, el Señor Jesús dice, cuando ores, no repita, no tartamudeen términos sin significado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No hables por hablar, como los paganos que piensan que serán oídos por hablar mucho. En otras palabras, el Señor está diciendo, estos hombres piensan que sus dioses son intimidados por ellos, porque ellos hablan y molestan, y sus dioses les van a cumplir sus oraciones. Así piensan los gentiles, que por tanto hablar, su Dios le va a contestar. Ahora, hermanos, es importante aclarar algo. El Señor en este texto de Mateo 6:7, escucha, no está prohibiendo las oraciones largas. Y por lo tanto tampoco está prohibiendo que repitamos ciertas oraciones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo oró varias veces. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte orando? Es más, vean lo que dice ahí Mateo 26. Mateo 26, versículo 42, vean lo que dice. Mateo 26, versículo 42, ahí adelantito. Aquí estamos teniendo al Señor Jesucristo orando en el monte y dice el Mateo 26, 42, otra vez fue y oró ¿por cuánta vez? Por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, ahí abajo, versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró ¿por cuánta? Por tercera vez. Escucha, diciendo las mismas palabras. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo repitió su oración ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces, la Biblia no condena las oraciones largas. Tampoco condena las oraciones repetidas. Lo que el Señor está condenando aquí, pon atención hermano, son las repeticiones sin sentido. Aquí el Señor Jesucristo tenía un sentido. Él estaba orando de todo corazón y Él estaba diciendo, por favor, Padre, pasa esta copa de mí. Y Él tenía eso en su corazón. Por eso no era pecado. Pero ¿qué pasa cuando tú oras sin sentido? Cuando tú repites las cosas innecesariamente, ahí entra el pecado de hacer una oración vana como los gentiles. De hecho, hermanos, en Lucas 11 había un hombre que rogó una y otra vez. ¿Recuerdan esa historia? Un hombre que ruega una y otra vez y repite constantemente por su necesidad y al final su necesidad es satisfecha. Y vemos que hay esos ejemplos de que tú puedes orar repetidas veces, pero con un corazón que sincero. Escucha, cuando tu clamor es honesto, cuando tu clamor viene de un corazón cargado, es legítimo delante de Dios. Es legítimo. Cuando tú repites las cosas sin pensar, con repeticiones pseudoespirituales, no sirve de nada. No sirve de nada. Hermanos, recuerda esto, nosotros no estamos presionando a Dios. No es necesario que nosotros estemos informándole a Dios constantemente acerca de cosas como si Él no supiera las cosas. Él conoce todas las cosas. Y sabes, hermano, esta era una práctica muy común en las religiones paganas. Ahí en el Nuevo Testamento, si ustedes han leído Hechos 19,
Recuerdan que Pablo andaba en la ciudad de Atenas y llegó a este atrio tan grande, a este teatro, y dice Pablo que se encontró a hombres en este teatro gritando: grande es la diosa Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuvieron gritando estos hombres eso? Dice las Escrituras que estaban 2 horas gritando: grande es Diana de los Efesios. Eso es una oración sin sentido. No te está llevando a ningún lado. Eso es orar sin sentido. Los judíos, hermanos, estaban haciendo exactamente lo mismo con el Shema. Repetir 18 oraciones siempre. A las 9, a las 3 y a las 12 del día. Las mismas 18 oraciones. Hoy en día, hermano, los judíos, tú los ves ahí con sus atuendos negros, ¿no es cierto? Su sombrero grande en el muro de los lamentos orando. Y hoy en día creen, hermano, los judíos que si tú pones tu oración, la escribes y la metes en una grieta de los muros de los lamentos allá en Israel, tu oración va a ser escuchada por Dios hasta que esa oración esté ahí. Hermanos, eso creen los judíos. Los musulmanes después de un funeral, no es raro ver a la gente que se congrega en sus funerales. Y esta gente en un funeral siempre dice Alá el Alá, que eso significa Dios es Dios. Y forzosamente tú, musulmán, tienes que repetir estas palabras 3000 veces antes de que te vayas. Oraciones sin sentido. Los budistas, hermanos, los budistas dicen que colocan oraciones escritas dentro de un cilindro, y este cilindro tú le das vuelta o a veces lo dejas y el viento mismo le da vuelta. Y dicen los budistas que cada vez que este cilindro gira, Dios supuestamente está oyendo tu oración. La Iglesia Católica Romana, la gente enciende una vela, ¿no? Y supuestamente mientras que esta vela está encendida, el trono de Dios está apelando a tu oración. Y tiene que estar tu vela siempre encendida. O los ves ahí sentados repitiendo el Ave María, ¿no es cierto? Pasando por el resto del rosario, primer cuenca, segunda cuenca, y así hasta acabar con todas las cuentas del rosario. Como dato curioso, hermanos, ¿tú sabías que el rosario viene del budismo? El rosario lo trajeron los musulmanes a España y de España pues al mundo. Pero viene de los musulmanes, hermanos. No viene de la Iglesia Católica Romana en sí. Entonces, hermanos, obviamente en ningún lado de las Escrituras aparece el rosario. No hay citas bíblicas para argumentar el rosario. Pero ahí tienes haciendo sus repeticiones, sus oraciones, sus rezos, como ellos lo llaman, sin sentido. También hay personas dentro de las iglesias cristianas que hablan en lenguas, ¿no es cierto? Que balbucean de manera incoherente, que no saben de lo que están diciendo. Supuestamente ellos están hablando el idioma angelical y andan nada más allí tartamudeando. Los escuchas decir palabras sin sentidos. Y sabes, hermano, quizá yo he sido culpable también de repetir palabras sin pensar, sin sentido. Cada vez que oro por mis alimentos, cada vez que oro cuando me voy a dormir o cuando me levanto, probablemente yo he sido culpable de usar vanas repeticiones en mis oraciones. O cuando estoy aquí parado los domingos y oramos al empezar el servicio, probablemente también yo he sido culpable. Hermano, todos caemos en el patrón de tratar las oraciones como algo que es indiferente. Todos caemos en eso. Voy a orar rápido. Y ahí nomás oras porque tú sabes una oración, sin pensar, sin sentido. Así como los hipócritas lo hacen. Hemos caído, hermanos. Solo quiero que pienses en esto, hermano. ¿Qué pasaría si hoy en la noche, en tu intimidad con Dios, porque bueno, creemos que en la noche es cuando tú tienes una intimidad con Dios, te encierras en tu cuarto y oras al Señor.
Y hermano, lo voy a decir como un ejemplo. No vayas a pensar, hermano, que vas a cenar mucho esta noche y ahí vas a tener un sueño pesado y vas a ver a Dios. No, es solo como un ejemplo, hermano, ¿ok? Como un ejemplo. Imagina que se te aparece Dios. Imagina que se te aparece Dios, nuestro Señor Jesucristo, y te dice, ven, hijo, quiero tener una cita contigo. Quiero que me cuentes qué hay en tu corazón. ¿Qué pasaría, hermano? Probablemente, hermanos, pensaríamos que tendríamos poco tiempo, ¿no es cierto? Pero tengo una oportunidad maravillosa para hablar con el Señor, ¿no es cierto? Hermano, tú no entrarías a ese lugar y dirías cosas que te llevan a ningún lado. ¿Tú harías eso? ¿En verdad tú harías eso cuando te acercas a Dios? Si Dios se te apareciera, ¿tú le repetirías cosas que no te llevan a ningún lado? ¿O tú le dirías, a ver, permítame, Señor, déjame acuesto tantito? Y estás allí repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, hermano. Estoy seguro que tú no harías eso. ¿Tú qué harías? Tú abrirías tu corazón. Tú dirías lo que tendrías que decirle, ¿no es cierto? Hermano, es una oportunidad y hay que aprovecharla si el Señor se nos apareciere. Bueno, escucha. No es más cuando oras que cuando tienes una comunión con Dios. Los dos es lo mismo, hermano. En pocas palabras, no tienes que esperarte hasta orar, hermanos, para tener una relación con Dios. No tienes que esperarte hasta estar en tu intimidad ahí encerrado para tener una comunión con Dios. Tú en este momento le puedes expresar lo que tú quieras al Señor y el Señor te puede escuchar, pero de un corazón sincero, de algo, de unas palabras que tienen sentido, que te van a llevar a algo. No solamente repetir por repetir. Mis pensamientos, mis palabras deben de ser exactas, deben de ser precisas, de un corazón apasionado por Dios, de traer realmente las cargas de mi alma al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No trates tú la oración de manera diferente como los paganos, como los gentiles. Tú no trates de presionar a Dios y convertirlo en algún tipo de encanto tu oración. Si oro, Dios me va a escuchar y me va a cumplir esto. No seas hipócrita en repetir cosas al Señor. Estos hombres pensaban que los iban a escuchar por hablar mucho. Apagaban sus mentes y simplemente repetían lo que ya sabían. Solo ellos decían palabras y decían palabras y decían palabras sin pensar, con una mente en blanco. Y para ellos, solo repetir cosas sin sentido era suficiente para que sus oraciones fueran escuchadas. No seas así, hermano. La pregunta que tenemos que hacernos, bueno, entonces, ¿cuál es la solución para este problema? ¿Cuál es la solución para que yo no tenga oraciones sin sentido? Ve lo que dice Mateo 6, versículo 8. Continuamos con el versículo 8, dice Mateo 6, versículo 8. Dice el Señor, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Otra vez el Señor repite, no te hagas como ellos. Hermanos, el que seamos creyentes verdaderos no quiere decir que no vamos a caer en este pecado, ¿ve? De usar vanas repeticiones en nuestras oraciones. Recuerda, el Señor aquí, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos. Y Él les está diciendo 2 veces, no te hagas como ellos, no seas como estos hombres. Ve lo que dice el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿qué? Sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hermano, tú no tienes que presionar a Dios. Tú no tienes que acorralar a Dios con tantas palabrerías. Hermano, tú no pienses que la oración es un soborno, un intercambio para que Dios cumpla lo que le estás pidiendo. No pienses que tu oración es un soborno para mover el corazón de Dios y alcanzar así su favor. No, hermanos. Dice ahí
porque vuestro Padre sabe. Él es nuestro Padre y sabe nuestras necesidades. Dice el Salmo 103, yo se los leo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él sabe nuestras necesidades. Él se compadece de nosotros. Dice ahí Mateo 7:7, ahí, Mateo 7:7, capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Se dan cuenta? Él es nuestro Padre y por eso Él ya está a nuestro favor. Si tú le pides, Él te lo dará. Alguien puede decir, es que yo oro mucho, pero no pasa nada, Dios no responde mis oraciones. Hermano, si esto te ha pasado, escucha, Dios como Padre sabe cuándo es el momento adecuado para cada cosa. Él sabe si esa oración es buena para ti o no es buena para ti. Él como Padre te va a contestar a su debido tiempo. No desesperes, hermano. Dice ahí Mateo 6:8 que Él sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú las pidas. Él ya lo sabe. Él sabe tus necesidades. Hermano, si realmente tú tienes necesidad real, el Señor las conoce y en su debido tiempo las va a proveer. Las va a proveer. Hermanos, no caigamos en las falsas oraciones de los paganos repitiendo todo sin sentido. No tengamos este concepto distorsionado de Dios. Porque si nosotros tenemos un concepto distorsionado de Dios, también vamos a tener un concepto distorsionado de nuestras oraciones. Alguien puede preguntar, entonces, ¿por qué oro si Él ya lo sabe? Hermano, el texto es claro, Dios ya lo sabe y eso es una realidad y no lo podemos negar. Dios sabe tus necesidades, Dios sabe tus peticiones, pero escucha, Dios quiere que sus hijos acudan a Él. Dios quiere que tú vayas y te acerques a Él, que tú dependas de Él, que tú tengas una comunión con Él. Por esa razón, hermanos, debemos de orar, porque Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere acercarse a ti, hermanos. Ora, hermanos. Nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos la oración día a día. Necesitamos ir al Padre. Necesitamos buscar al Padre. Y alguien puede decir, bueno, entonces, de todo lo que has dicho, ¿qué es la oración? Pon atención, hermanos. La oración, más que cualquier otra cosa, escucha, es compartir tus necesidades, es compartir tus cargas, el hambre de tu corazón, con un Dios que se preocupa por ti. Esa es la oración. Eso es, hermanos, tener comunión con el Señor. No es recibir cosas, no es forzar a Dios que haga algo, es simplemente abrir tu alma, hermanos, al que se preocupa por ti y tiene comunión contigo. La oración, hermanos, es darle a Dios la ocasión, escucha, para que Él pueda mostrar su poder, para que Él pueda mostrar su majestad, para que Él pueda mostrar su amor, para que Él pueda mostrar su gloria, para que Él pueda mostrar su preocupación y su cuidado por nosotros. Todo eso hace la oración, hermanos. Dios hará cosas y nosotros tenemos que glorificarlo. Pero hermanos, si nosotros no tenemos comunión con Él, entonces nos estamos perdiendo de todo esto, hermanos. De su amor, de su compasión, de su cuidado, de su bondad. Pero si nosotros tenemos comunión con Él, ¿qué crees, hermano? Veremos su mano sobre nuestras vidas. Sabremos nosotros que Él ha proveído y le daremos la gloria. Pero es necesario orar con sentido, no usando vanas repeticiones. Para terminar, hermanos,
El Señor Jesús aquí en Mateo 6, versículos 5 al 8, nos enseña que debemos de orar con un corazón devoto a Él, buscando su gloria. También nos enseña que debemos de orar con un corazón humilde, buscando la atención de Él, no de los hombres. Y por último, también nos enseña que debemos de orar con un corazón confiado en Él, sabiendo que Dios ya conoce todo lo que necesitas. Y así como un niño tiene fe y confía en su padre, así tu hermano, confía en tu Padre, lleva tu corazón a Él y solo espera esa respuesta majestuosa y gloriosa del Señor. Espera, hermanos. Y escucha, si tú aplicas esto en tu vida, si tú aplicas la verdadera oración en tu vida, va a pasar lo que dice el versículo 6 al final. Tu Padre te recompensará. Tu Padre escuchará tu oración. No lo dudes, hermano. Ora con sentido. Ora desnudando tu alma al Señor y Él te va a bendecir. Oremos, hermanos, al Señor.